Y en realidad vamos a estar leyendo varios pasajes, los cuales tocan un tema común, que es el tema que nos ocupa esta mañana. Vamos a estar hablando sobre los padres y los hijos delante de Dios. La semana pasada comenzamos a hablar sobre los padres y los hijos, y hablamos específicamente la semana pasada sobre los peligros en contra de nuestros hijos, los peligros en contra de nuestros hijos. Y hoy vamos a hablar sobre las responsabilidades de los padres para con sus hijos y de los hijos para con sus padres. Y para eso leemos entonces el libro de Deuteronomio, capítulo número 12, capítulo número 6, Deuteronomio, capítulo número 6, y dice así la palabra de Dios en este pasaje. Verso número 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y en el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 3, verso 20 y 21. Dice: hijos, esto es para los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, esto es para los padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora leemos Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Efesios 6, verso 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es para los hijos. Ahora para los padres, verso número 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ser padre es un regalo de Dios. Es una responsabilidad también. Y es un recurso que Dios pone en nuestras manos. Dice el Salmo 126 que los hijos son herencia de Dios, que los hijos son fruto del vientre y que los hijos son saetas en las manos del valiente. O sea, nuestros hijos, a los que somos padres, los debemos considerar como un regalo que Dios nos ha dado, como una herencia que Dios nos ha dado. Pero es una responsabilidad también, y es un recurso. Es un recurso para nuestro bienestar en la vejez, con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. Es un recurso para que los propósitos de Dios avancen a través de nuestra familia. Esos son los hijos. De manera que la relación entre los padres y los hijos es una relación redentora, es una relación con propósitos redentores. Por supuesto, el mundo en su pecado, en su enemistad contra Dios, ignora esto. Pero nosotros los creyentes somos responsables de comprender este privilegio y esta responsabilidad. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que se multiplicaran, les estaba diciendo que tuvieran hijos. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que sojuzgaran y que se enseñorearan de la tierra, lo que estaba proponiendo es que a través de los hijos ellos sojuzgaran la tierra. Y el propósito de sojuzgar la tierra y de enseñorearse de la tierra, el propósito por el cual Dios le dijo eso a Adán, era para que el nombre de Dios fuera exaltado, fuera conocido, la imagen de Dios fuera reflejada en todos esos hijos que iban a tener. Porque Dios nos da hijos para que su gloria sea exaltada en nuestros hijos.
Esa fue la razón por la cual Dios le dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra a través de vuestros hijos. Y sojuzgad la tierra y enseñoreaos a través de vuestros hijos. Porque uno se pone viejo y pierde las fuerzas y la energía de la juventud, pero nuestros hijos continúan con ese proceso. De manera que la familia es el medio de Dios para llevar adelante sus procesos redentores. Así que debemos de ver la paternidad, los que somos padres, en un contexto redentor. Padres, nosotros somos parte de un proceso redentor, de la historia de la redención. Y nuestras familias son parte de ese proceso. Por eso nuestras familias son sagradas. Nuestras familias necesitan toda la atención, todo el esfuerzo, toda la diligencia que nosotros seamos capaces de poner para la gloria de Dios. Por supuesto, nuestra paternidad, tanto como nuestros matrimonios, deben ser guiados por la palabra de Dios, deben tomar el modelo de la palabra de Dios. Nosotros no debemos criar a nuestros hijos, ni debemos ser esposos y esposas según lo que nos enseñaron nuestros papás, sobre todo si no eran cristianos. Y aunque fueran cristianos, muchas veces los mismos cristianos tienen conceptos equivocados de cómo criar a los hijos o de cómo conducir sus matrimonios. De manera que no tenemos que seguir el modelo que nos enseñó nuestra familia necesariamente, a menos que sea bíblico. Tenemos que seguir el modelo de la Escritura. Mucho menos tenemos que seguir el modelo de lo que los psicólogos nos dicen, o las revistas populares, o la sociedad, o la cultura. Mucho menos tampoco de propia opinión. No confíes en tu propia prudencia, dice la Escritura. Tampoco debemos dejar que las cosas vayan saliendo e irlas resolviendo en el paso como se pueda. Ni debemos confiar nuestros hijos a la escuela y confiar o esperar que allá en la escuela los van a educar. No los van a educar en la escuela. Les van a enseñar matemáticas en el entorno que estamos viviendo ahora. Ni siquiera las matemáticas les están enseñando. O les van a enseñar a leer, o les van a enseñar ciencia, y les van a enseñar una ciencia desde una perspectiva humanista, de manera que los padres debemos estar vigilantes para con nuestros hijos. Padres queridos, los hijos no se metieron por casualidad en tu vida. Dios te los dio. Dios los manda. ¿Y qué papel tienen nuestros hijos en los planes de Dios? Vamos a considerar esta mañana dos aspectos de este tema tan importante de los padres y los hijos. Primero vamos a hablar de las responsabilidades del padre y luego vamos a hablar de las responsabilidades del hijo. Pero las responsabilidades de los hijos, pero las responsabilidades de los hijos realmente no la vamos a tocar esta mañana, excepto de una manera muy breve. Vamos a concentrarnos en las responsabilidades de los padres. Luego hablaremos de las responsabilidades de los hijos, que por las responsabilidades de los hijos son las responsabilidades de los padres también, porque somos los padres quienes enseñamos a nuestros hijos cómo se deben comportar, quienes tenemos la autoridad y las instrucciones divinas para mostrarles y enseñarles y enforzar esa conducta en ellos para el bien de sus almas. Pero hablemos entonces, y en eso nos vamos a concentrar esta mañana, sobre las responsabilidades de un padre. Y vamos a mencionar tres responsabilidades que los padres tienen. Primero, ser ejemplos de conocimiento y obediencia a Dios. Segundo, criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. O más bien, esos dos aspectos vamos a considerar. Son dos aspectos los que vamos a considerar. Ser ejemplo de conocimiento y obediencia a Dios. Y segundo, criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Padres queridos, tanto los que están aquí esta mañana presentes en la congregación como aquellos que están escuchando a la distancia o escucharán en algún momento este mensaje. La primera responsabilidad de los padres es ser ejemplo. Ejemplo de conocimiento de Dios y de su palabra. Ejemplo de obediencia a Dios y a su palabra. Tenemos que ser ejemplo en sabiduría. Es decir, en saber cómo aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y a cada circunstancia de nuestras vidas. Tenemos que ser ejemplos en fidelidad,
Sobre todo fidelidad conyugal, que ese matrimonio sea un matrimonio estable, que ese hombre sea un hombre fiel, que ese hombre sea un hombre que ama a la madre de sus hijos, y que esa mujer sea una mujer que respeta, se somete y es ayuda idónea para el padre de esos hijos. La responsabilidad de un padre es ser ejemplo. Segundo, la responsabilidad de un padre es criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Establecer disciplina, la disciplina bíblica en casa y la amonestación necesaria para los hijos, de manera que ellos crezcan entendiendo lo que Dios quiere de ellos, lo que Dios espera de ellos, lo que sus padres esperan de ellos, lo que Dios puede hacer con ellos, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Comencemos hablando, hermanos, de la importancia de ser ejemplo del Padre, la responsabilidad de ser ejemplo. En sabiduría, los padres, y cuando digo los padres, me refiero ahora al padre y a la madre en general, deben ser ejemplos de sabiduría, de conocimiento de Dios. Tenemos que cultivar nuestra propia vida espiritual. Dice el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Sabiduría no es simplemente conocer versos bíblicos, no es simplemente asistir a la iglesia, no es simplemente conocer doctrinas bíblicas, los 5 puntos calvinistas o cualquier otra doctrina que consideremos importante. Sabiduría es tomar esa palabra y aplicarla a nuestras vidas. Aplicarla para obedecer, aplicarla para arrepentirnos de nuestros pecados, aplicarla para corregir nuestros caminos y aplicarla para bendecir a nuestra familia. Sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Proverbios 1:8. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El pasaje que leímos en Deuteronomio nos dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esa es la responsabilidad del Padre. Amar a Dios más que a sus hijos. Amar a Dios más que a su cónyuge. Amar a Dios más que a sus padres. El que ama a padre, madre, mujer o hijos más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. La primera responsabilidad del Padre es amar a Dios. Si tú amas a Dios, estás bien, vas bien, comenzaste bien. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese amor a Dios te va a guardar de ese amor ficticio, de ese amor plástico, falso, que el mundo promueve. Y te va a enseñar a amar conforme a los mandamientos, conforme a la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios. Va a poner las cosas en su lugar y no va a permitir que tu hijo te manipule. Los padres es que aman tanto a sus hijos que los convierten en pequeños monstruos porque los consienten de tal manera y les toleran de tal manera la desobediencia, el pecado y la rebelión por amor, según ellos, que terminan destruyendo la propia vida de sus hijos. Decía Richard Baxter, en muchos casos el peor enemigo de los hijos son sus propios padres, cuando los padres no son ejemplo, cuando los padres no los disciplinan. Amarás al Señor tu Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. El padre debe ser ejemplo de conocimiento de la palabra, de conocimiento de Dios, de devoción a la palabra de Dios, de instrucción. La mujer, la madre, debe ser ejemplo de gracia, de temor de Dios.
Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Mujeres, ustedes pueden destruir su casa con sus palabras, con sus actitudes, con sus reacciones, con su desobediencia y su necedad. Así como el padre puede destruir su casa con su ignorancia y su irresponsabilidad. Padres, ustedes no deben ser ignorantes. Su esposa no debe conocer la Biblia más que ustedes. La mujer no debe conocer la Biblia más que el varón. El varón es responsable porque el varón es el sacerdote de su casa, es el pastor de su casa, es el dirigente, cabeza espiritual y cabeza en todo sentido de su casa, y la mujer es la ayuda idónea que respeta a su esposo. En eso los padres deben de ser ejemplo. Los padres deben de ser ejemplo también en fidelidad conyugal. Fidelidad a Dios primeramente, que se refleja en fidelidad conyugal. Un padre y una madre temerosos de Dios, que quieren criar bien a sus hijos, respetan el pacto matrimonial, conscientes que Dios los unió. Cuando están casados, Dios los unió en un pacto sagrado. En su providencia, Dios los unió. Si tú estás casado, Dios te ha unido a esa persona y es tu obligación amarla, respetarla, protegerla como varón. Y tu mujer, si estás casada con ese hombre, es tu obligación delante de Dios, porque tú lo juraste delante de Dios en un pacto sagrado que se llama matrimonio. Juraste someterte a ese varón, respetarlo y ser ayuda idónea para ese varón. Toda la influencia y todo el poder femenino que tú tienes de persuasión y de influencia, debes de usarlo para bien, no para mal, porque la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Los padres deben ser ejemplo para sus hijos de respeto al pacto matrimonial. Ningún padre debe decir: ya no aguanto a esta mujer. Nunca. Mucho menos delante de sus hijos. Ya no aguanto a tu mamá. Nunca. Nunca. Dios te la dio. Cuando Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y tomó una de sus costillas, Adán dijo: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y dice la Escritura: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando estás casado, eres una sola carne. Dios en su providencia te unió a esa persona. Si esa persona es difícil, si esa persona cuesta vivir con ella, si esa persona te da problemas, si te da cargas, hermano, es tu responsabilidad delante de Dios poner ese matrimonio y luchar esa batalla y amar a esa persona. Si es la esposa o si es el esposo y es un mal marido, Dios te lo dio y es tu responsabilidad clamar a Dios, luchar esa batalla. A menos que haya una amenaza de tu vida o que haya una agresión física, tú debes de o un abuso emocional, tú debes de buscar preservar a toda costa. Hay maridos que dicen: a esta mujer el diablo me la dio. No, Dios te la dio. Tienes que pelear esa batalla. O yo me casé por casualidad, a mí me forzaron, o me equivoqué. Eso fue lo que Adán le dijo a Dios. Dios le dijo: la mujer que tú me diste. Diciendo que ella tiene la culpa. Y tú también, yo no. Eso era lo que Adán estaba diciendo. Maridos, no se te ocurra que Dios nos guarde. Y si alguna vez haces eso, arrepiéntete. Pídele a Dios gracia. Pídele a Dios la fortaleza, el entendimiento,
para pelear esta santa batalla del matrimonio, para ser ejemplo para tus hijos. El matrimonio incluye situaciones muy complejas, muy difíciles, pero nosotros tenemos los recursos de la palabra de Dios. Tenemos que crecer en sabiduría, en temor de Dios y en obediencia a la palabra. Y esforzarnos y ser valientes para hacer conforme a todo lo que la ley del Señor nos dice, y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo saldrá bien. No fácil, pero todo el Señor lo hará prosperar. Por eso, el amor que debe existir dentro de un matrimonio, el amor que nuestros hijos deben de ver entre papá y mamá, debe ser un amor bíblico. No es un amor meloso, melcochoso, así, azucarado. No, es el amor bíblico. El amor determinado a hacer la voluntad de Dios, el amor determinado al sacrificio, el amor voluntario por obediencia a Dios, el amor comprometido. Ese es el amor bíblico. Es un amor de pacto, no es un amor de sentimiento. El amor que debe unir a un hombre y a una mujer en matrimonio, el amor que nuestros hijos deben de ver entre papá y mamá, es amor de pacto, no amor de sentimiento. No es de decir, ya no siento lo mismo. No, es que el pacto permanece el mismo. Nuestra responsabilidad permanece la misma. Lo que tú sientas es de segunda importancia. Lo que importa es la voluntad del Señor. El pacto que hicimos nosotros delante del Señor. No te dejes guiar por tus sentimientos, hermano. Los sentimientos son muy poderosos y muy engañosos, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Lo que nuestros hijos deben de ver en sus padres es un amor bíblico. Pablo se refiere a esto como el amor de Cristo por su iglesia. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo no amó a la iglesia sentimentalmente, azucaradamente. Él la amó por un amor de pacto, porque Él había hecho un pacto con el Padre y dijo: yo voy a ir a rescatar a esos que tú escogiste. Y Él vino y entregó su vida por nosotros y vino a servirnos y sigue amándonos. A pesar de nuestra indignidad, a pesar de nuestras desobediencias, Él sigue intercediendo por nosotros, y Él vino por una iglesia santa y sin mancha. Él vino a santificar su iglesia, purificándola por el lavamiento del agua, por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, santa. Dice: así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Hermanos, ¿es esto una batalla o no? ¿Requiere esto diligencia? ¿Requiere esto esfuerzo? ¿Requiere esto obediencia o no? Es la única manera. Pero este es el matrimonio bíblico. Y Dios es glorificado en eso. Y Dios lo honra. Y Dios lo bendice. Y Dios lo multiplica. Dice: los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie jamás aborrece a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y la mujer es llamada a respetar, someterse y ser ayuda para su marido en este propósito santo de honrar el nombre de Dios. Dice Pablo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La mujer debe sujetarse a su marido voluntariamente, por obediencia al Señor, no porque el marido se lo merezca. Muchas veces no lo merece, pero Dios lo manda. Debe sujetarse sabiamente, bíblicamente. Sabiamente y bíblicamente quiere decir que debe sujetarse en aquello que honra al Señor, en aquello que es bíblico. No se debe sujetar en el pecado, ni tampoco se debe sujetar al abuso, sea físico o emocional.
Pero hay medios y hay recursos legales, y hay recursos bíblicos, y hay recursos eclesiásticos para tratar situaciones cuando hay abusos de parte de los maridos. Porque hay maridos abusivos, violentos, que insultan, que humillan a sus esposas. Pero si ese no es el caso, la mujer debe de ser respetuosa de su marido. Y si ese es el caso, la mujer debe buscar los medios para resolver este asunto, sean eclesiásticos, de consejería, de sometimiento a Dios o legales. Dice el libro de Proverbios, hablando acerca de las mujeres, que las contiendas de las mujeres, las contiendas continuas de las mujeres son como una gotera. Proverbios 19:13 dice: dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Las mujeres deben de ser ejemplo para sus hijos de un espíritu afable y apacible, no de contienda. Cuando los hijos ven a la mujer contendiendo y tratando de imponerse sobre su marido, eso deshonra al Señor y es un mal ejemplo para ellos. Proverbios 27 dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite con la mano derecha. O sea, mujeres, hermanas, las rencillas de ustedes pueden ser muy, muy poderosas y muy peligrosas. Y los hombres pueden no tener poder para contenerla. Dice, es como refrenar el viento, sujetar el aceite en la mano derecha. Así que de la manera que el hombre tiene la responsabilidad de ser un cabeza responsable, en el cual la mujer pueda refugiarse, porque teme a Dios, porque honra a Dios, porque es sabio, así la mujer debe ser sumisa, sujeta y respetuosa y ayuda idónea. Si los hijos ven eso en sus hogares, los hijos van a tener un gran fundamento. Así es como los hijos aprenden a ser esposos. Así es como los hijos aprenden a ser, o las hijas aprenden a ser esposas. Ahora, por supuesto, hermanos, tenemos que reconocer, vivimos en un mundo caído. Y hay muchos maridos que se fueron, que son adictos al licor, a las drogas, o que son abusivos, o que abandonaron el hogar y la madre se quedó sola, no está el padre. Pero cuando eso sucede, Dios suple. O cuando el marido es un mal marido y ese matrimonio no puede funcionar, o la mujer es una mala mujer y eso no puede funcionar. Si la otra persona se somete a Dios, clama a Dios y se refugia en el Señor suplirá todo lo que el pecado destruye. Por eso debemos siempre encomendarnos al Señor. Dice que aquellas santas mujeres del pasado esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Está hablando de las mujeres del pasado, que se sujetaban a Dios. Sara, por ejemplo, que Sara se sujetaba, se sometía a Dios, y Sara se portó mal también en algunas ocasiones. Ella obligó a su marido a tener un hijo con su sierva. Eso no fue un buen ejemplo. Pero aún así, no era esa su manera de proceder, no era esa su manera de vivir. Cometió un gran error y otros grandes errores en otras ocasiones, al igual que Abraham, al igual que todos nosotros, cometemos errores en nuestra vida. Pero Dios, hermano, está allí ofreciendo su ayuda, su gracia a cada uno de nosotros. Así que los padres debemos de ser ejemplos para nuestros hijos. ¿Quieres que tus hijos crezcan bien? Y esto, por supuesto, va para los más jóvenes, los que tienen hijos pequeños, porque algunos de nosotros ya tenemos hijos grandes, ya se nos fueron de casa. Algunas de estas cosas no se aplican a nosotros porque no tenemos hijos que criar, a lo mucho nietos algunos de ustedes, pero los nietos no son la responsabilidad de ustedes. Ustedes juegan con sus nietos y les den regalitos y los disfrutan, pero no son la responsabilidad de ustedes.
Si acaso hemos fallado en el pasado, si has fallado en el pasado, pídele al Señor misericordia por tus hijos. Pídele al Señor que Él cubra todas esas fallas que tú cometiste. Y ahora, en este momento, aunque ya no estás criando hijos físicos, todavía tienes la opción de ser padre o madre espiritual. Pues tienes y debes ser ejemplo para otros que vienen detrás de nosotros, que no son tus hijos físicos, pero son hijos espirituales. Tenemos que ser ejemplo para ellos. Otra cosa que los padres deben tomar en cuenta en su llamado a ser ejemplo es mostrar la honra y los frutos de una buena mayordomía. Una buena mayordomía. Cuando hablo de mayordomía, la palabra mayordomía quiere decir ser mayordomo. Mayordomo es un administrador. Entonces los padres deben ser buenos administradores y mostrar a sus hijos los frutos de una buena administración. Una buena administración quiere decir ser responsable en el trabajo. Una buena administración quiere decir manejar bien tu dinero. Una buena administración quiere decir adquirir todo lo necesario para el bienestar de tu familia, sea el techo, el transporte, el vestido, el alimento. Adquirir también todo lo necesario para garantizar o proveer para el futuro de tus hijos, la educación que ellos necesitan y la provisión que ellos pudieran necesitar al inicio de su vida matrimonial en el futuro. Es decir, los padres deben proveer para los hijos, dice el apóstol Pablo, no los hijos para los padres. Los padres deben de ser ejemplo en los frutos de la mayordomía. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, sojuzgad y enseñoreaos de la tierra, Dios le dio a Adán el huerto del Edén y le dijo, lábralo y cuídalo. Y le puso a los animales y le dijo, ponle nombre a los animales. Y Adán hizo todo eso, puso nombre a los animales, labró el huerto, cuidó el huerto. Lamentablemente falló en lo otro, falló en lo más importante, en honrar a Dios. Si fallamos en honrar a Dios, hermanos, esto otro no va a funcionar. Cuán bien te vaya en tu trabajo, cuánto dinero traigas, no importa que haya siempre comida en la mesa y que haya un buen techo, que haya un lugar cómodo donde vivas, si tú no provees la sabiduría, la guía y la protección y el ejemplo. Pero una vez que uno ha establecido esa base del ejemplo, una vez que se han establecido esas bases del ejemplo del padre y de la madre para con los hijos, entra en juego de una manera supremamente importante, tanto para el bienestar de nuestra casa, de nuestra familia, como de nuestros hijos, de nuestra esposa, y también para hacer bendición a otros, que nosotros prosperemos, que nosotros administremos bien lo que Dios nos da. Dice Eclesiastés capítulo 2, 24, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y que beba, que su alma se alegre en su trabajo, y he visto que esto viene de la mano de Dios. Que comas, que bebas, que haya en tu casa provisión para disfrutar. Viene de la mano de Dios. Y dice el salmista, o dice el escritor de Eclesiastés, no hay cosa mejor para el hombre sino comer y beber, que su alma se alegre en su trabajo, que de su trabajo, de su esfuerzo, él pueda proveerle a la familia y estar juntos y disfrutar todas esas bendiciones que Dios les da. La semana pasada leímos el pasaje de Deuteronomio 12, en donde el Señor le dice a su pueblo, ustedes destruirán los altares de los dioses ajenos y los nombres de los dioses falsos y de la idolatría. No tolerarán eso. Por un lado, tenemos que deshacernos de esa influencia carnal, mundana, satánica que quiere introducirse en nuestros hogares. Pero por el otro lado, en ese mismo pasaje en Deuteronomio 12 dice, sino que vendréis al lugar que el Señor ha señalado y os alegraréis con vuestros hijos y con vuestra esposa y con vuestra familia. Por supuesto, para alegrarnos con nuestra familia, hermanos, necesitamos un techo.
necesitamos que estén protegidos, necesitamos que tengan provisión, necesitamos que estén sanos. Y para eso los padres tienen que proveer y ser ejemplo de diligencia en el trabajo. Dice Proverbios 22, 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. O sea, tendrá, no estará desposeído, tendrá. Y aquí no solamente habla del trabajo, de trabajar con las manos y de estar trabajando, sino habla no solo de trabajar, sino de administrar aquello que nosotros obtenemos con el trabajo. Porque es posible, hermanos, estar trabajando y trabajando y trabajando y nunca tener nada y que todo se escape. Tenemos que ser diligentes y sabios en ese sentido. Bienaventurado, dice el Salmo 128, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Aquí tenemos a un hombre que teme a Jehová y es bienaventurado porque teme a Jehová. Es bienaventurado porque anda en los caminos del Señor. Pero también es bienaventurado porque come el trabajo de sus manos. Le va bien porque trabaja y administra todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El Salmo 90, verso 17, dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Queridos hermanos, queridos padres, nosotros trabajamos y el trabajo es fuerte. El Señor así lo estableció, con el sudor de tu frente, con dolor comerás todos los días de tu vida. A veces el trabajo significa, hermano, enfrentar situaciones, ya sea físicas o emocionales, o de otro tipo, o de relaciones difíciles, pero Dios bendice el trabajo. Y nosotros debemos clamar que la luz del Señor sea sobre nosotros y que confirme la obra de nuestras manos, que confirme el trabajo, que bendiga la obra de nuestras manos. Y así seremos ejemplo para nuestros hijos. De manera que cuando los hijos viven en un hogar donde el padre es sabio y obediente a Dios, conoce a Dios, conoce la palabra de Dios y obedece esa palabra, esos hijos crecen sanamente. Cuando esos padres son fieles al pacto matrimonial y se aman y se respetan mutuamente y se arrepienten cuando pecan, porque muchas veces estamos delante de nuestros hijos, pero podemos arrepentirnos igual delante de nuestros hijos. Si has pecado delante de tus hijos, arrepiéntete delante de tus hijos. En algunas ocasiones los padres tendrán que pedirle perdón a sus hijos. Porque los padres también pueden ser abusivos, los padres también pueden pecar contra sus hijos. Dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Por supuesto, el hecho de que el padre imponga disciplina no quiere decir que le tenga que pedir al hijo por imponerle disciplina, sino solamente cuando ha pecado. Pero cuando los hijos ven ese ejemplo, esos hijos están recibiendo un fundamento que les va a dar a ellos seguridad para su futuro. Y cuando los padres muestran los frutos de la mayordomía y de la diligencia del trabajo, porque el trabajo es sagrado, es un regalo de Dios, también es un medio, así como la familia es un medio de Dios para sus propósitos redentores, el trabajo lo es también, y la administración de nuestros bienes lo es también. Muy bien, en segundo lugar, aparte de que los padres debemos de ser ejemplo para nuestros hijos, en segundo lugar, los padres deben criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Dice Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Aquí las instrucciones son claras, precisas, concisas, breves, pero muy, muy fáciles de entender. Criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, cuando digo fáciles de entender, quiero decir que si nosotros somos diligentes en estudiar la palabra, las vamos a entender. Por supuesto, si tú no estudias la palabra de Dios, si no amas la palabra de Dios, si no eres diligente en la palabra de Dios, no vas a entender qué es la disciplina y amonestación del Señor. La disciplina y amonestación del Señor comienza con la instrucción. Deuteronomio dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. He ahí la importancia, padres queridos, de instruir, de que ustedes en casa instruyan a sus hijos. La instrucción de los hijos es responsabilidad de los padres, no de la escuela, no de la iglesia, de los padres. Ahora, cuando tú envías a tu hijo a una escuela, no es para que te descuides de la instrucción de tu hijo. O cuando tu hijo recibe alguna instrucción en la iglesia, tienes que ser responsable de esa instrucción que está recibiendo. Porque es lo que dice Deuteronomio. El padre es el que tiene que instruir a sus hijos. Repetir estas palabras en casa, en el camino, a levantarse. Cuando Dios se reveló a Abraham, le reveló el juicio que iba a hacer contra Sodoma y Gomorra. Dijo que le iba a mostrar ese juicio a Abraham. Capítulo 18, verso 19 de Génesis. Palabras del Señor. Porque yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Dios sabía que Abraham iba a instruir a sus hijos acerca de los mandamientos de Dios. Que los hijos después sean desobedientes, ese va a ser un problema que Dios va a arreglar con ellos, pero nuestra responsabilidad es que nosotros les enseñemos, hermanos. De manera que los padres tenemos que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa disciplina y esa amonestación la encontramos en los 10 mandamientos. La encontramos en el libro de Proverbios. La encontramos en todas las instrucciones de la Escritura. Todos los mandamientos que son para nosotros son para nuestros hijos también. Pero el mandamiento más grande que los hijos tienen que aprender, lo más importante, escuchen bien esto, padres queridos, e hijos también. Lo más importante que un hijo tiene que aprender es respetar a papá, honrar a papá y a mamá. Respetar a papá y a mamá, honrar a papá y a mamá, obedecer a papá y a mamá, aunque tú no estés de acuerdo. Porque ellos son tu autoridad. Ellos son los que Dios ha puesto en su gracia y en su misericordia, los ha puesto para que te críen. Tú tienes que obedecer, hijo, a tus padres, porque Dios te lo manda. Dios te manda que obedezcas a tus padres. Dios te dio a tu papi y a tu mami. Dios te los dio. Son un regalo. Es lo más importante que hay en tu vida. Papá y mamá, obedécelos, hónrales, respétales. Tú tienes una responsabilidad con Dios, porque Él es tu creador. Él es el que te da la vida. Él te da a ti, niño, joven, todo lo que tú tienes. Y Él un día te va a juzgar. Porque Él es la autoridad suprema. Dios es digno de ser obedecido. Y Él dice, obedece a papá. Obedece a tu padre y a tu madre. Obedece a tu padre y a tu madre porque eso es justo. Es justo obedecer al padre y a la madre porque ellos son los que te han cuidado, ellos te aman, ellos son más sabios que tú, ellos tienen más experiencia que tú. Nadie busca tu bien más que tus padres, nadie. Ninguno de tus amigos te va a amar más que tus padres. Ninguno de tus amigos, de tus amigas te va a dar más de lo que tus padres te dan. Debes obedecer a tus padres por causa de ti mismo. Porque hay promesas para los hijos que obedecen a su papá y a su mamá.
Hay promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Pero, padres, esas cosas ustedes se las tienen que enseñar a los hijos. Ellos no nacen aprendiendo eso, ellos no nacen sabiendo eso. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Los hijos nacen necios. Así nacen, así nacemos todos. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dijo David. No estaba queriendo decir que su mamá cometió un pecado y por eso nació él necesariamente. Lo que está queriendo decir es que todos nacemos con el pecado. La necedad está ligada en el corazón del muchacho y la vara de la corrección lo alejará de ella. La vara de la corrección. De la vara de la corrección hablaremos después, hermanos. Pero es muy de la corrección. La vara de la corrección no es una vara, no es un palo. No, la vara de la corrección son los padres. Los padres son la vara de la corrección. Ahora, los padres a veces tienen que usar un palo. Ocasionalmente, oportunamente, bíblicamente, sabiamente. Pero la vara de la corrección son los padres mismos. Es la vara, no es la vara del azote, no, es la vara de la corrección. Para corregir los caminos. No es para vengarse, no es para descargar tu enojo, tu frustración. Y hablaremos de eso más detenidamente. No hoy, pero hablaremos de eso. ¿Cómo los padres pueden criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor? Repito, los 10 mandamientos, el libro de Proverbios y los ejemplos bíblicos que encontramos. Y dentro de los ejemplos bíblicos, hermano, hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos. Hay buenos ejemplos que debemos seguir y hay malos ejemplos que no debemos seguir. David, que era un hombre tan piadoso, no fue un buen ejemplo de padre. Abraham, que enseñó a sus hijos, cometió errores con sus hijos también. Y esto nos dice, hermanos, que todos nosotros vamos a cometer errores. Esto nos dice que nadie de nosotros está exento de errores. Y tú como padre, a pesar de todas estas demandas tan elevadas, no debes de llevar esa carga de culpabilidad toda tu vida, diciendo yo destruí la vida de mi hijo. Si acaso hiciste algo que pudo haberle hecho daño a tu hijo, arrepiéntete de ese pecado, pídele a Dios perdón, pídele que el Señor tenga misericordia del daño que tú le hayas podido haber hecho a tus hijos, y busca corregir hasta donde sea posible. Porque la verdad que la Escritura nos muestra es que vivimos en un mundo lleno de contradicciones, en donde nosotros queriendo hacer lo bueno, muchas veces resultamos haciendo lo malo. Por eso Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y su respuesta es, gracias doy a Dios por Jesucristo. Hermanos queridos, nuestro más grande recurso es la gracia de Cristo Jesús. Nuestro más grande recurso es la gracia de Dios en la persona de su Hijo, entregando su vida por nosotros. Por eso, si tú no te has convertido, eres padre y no te has convertido, vives en la incredulidad, vives en el pecado, vives lejos de Dios, tienes una idea personal y mundana, no bíblica de Dios, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo tú y tu casa. No en el sentido de que necesariamente se van a salvar todos los miembros de tu casa, pero le harás bien a tu casa. La Biblia dice que aún los hijos inconversos o el marido inconverso es santificado cuando la mujer es cristiana, o viceversa, cuando el marido es cristiano. Son santificados en el sentido de que la providencia de Dios les provee gracia y recursos, medios, para que ellos puedan entender y para que ellos tengan un fundamento en su vida y sobre todo la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Los padres tienen la responsabilidad de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor.
Padres, enseñen a sus hijos cosas prácticas, de una manera sabia, de una manera firme. No permitan que el niño murmure, haga pucheros, porque no le gusta a los que ustedes han mandado. No permitan que el niño desafíe las órdenes de ustedes, o que siga rogando y suplicando que cambie lo que ustedes le dicen. Sean firmes, sean amorosamente firmes. Ustedes son los que deben de insistir en que el niño les obedezca totalmente, prontamente y de buena gana. Eso no es fácil de obtener, pero mientras más temprano comienzan, más fácil será. Si no comienzan temprano, va a ser muy difícil. Dice un dicho: el árbol que nace torcido, nadie después lo puede enderezar. Dios lo puede hacer, pero es una doble lucha, es una doble batalla. Comienza temprano. Que no sea tu hijo el que te insiste y te insiste y te insiste, que seas tú el que le insiste a su hijo, que obedezca de una manera total, inmediata y de buena gana. Que no tengas que estar repitiendo una orden. Si obedece, toma las medidas necesarias para que obedezca. Enséñale a obedecer. Los niños son muy buenos para los pretextos, no solo los niños, los adultos también. Pero los niños nacen con esa maestría. Se me olvidó, no lo oí. Si ustedes exigen obediencia, ellos no van a olvidar las cosas y van a oír lo que ustedes les dicen. La Biblia dice también que nosotros no debemos de exasperar a nuestros hijos para que no se desalienten, y que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. De eso hablaremos también. Pero eso requiere sabiduría, no exasperar y no provocar a ira a los hijos, a la vez que se les exige y se les impone disciplina. Y una manera de no exasperar a nuestros hijos es reconocer, hermano, el esfuerzo que ellos hacen y las buenas intenciones, aunque no siempre estimularlos. No de una manera que se sienta superior a sus compañeros, ni más adelantado, más inteligente que ellos. No se regocijen no le hagan gracia a las malcriadezas de sus hijos. Hay padres y sobre todo abuelos que le celebran a los niños todas las malcriadezas, el mal comportamiento, se lo celebran, se lo graban, se ríen con eso. Daño a tu hijo. O hay niños que son muy inteligentes y los padres siempre están hablando. Y les puedes hacer daño con eso. No se regocijen de que sus niños son muy inteligentes, son muy fuertes, son muy capaces. Regocíjense cuando ellos les obedezcan, cuando aprendan a obedecer. Eso debe ser el regocijo del padre. No que el niño tiene muchos dones y muchas capacidades. Y los niños no son los que deben de estar corrigiendo a los padres. Ellos no tienen esa autoridad. Los niños deben de aprender a esperar con paciencia, quitarle el espíritu de yo primero. Los niños tienen esa tendencia. Cuando la Biblia dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, se refiere a esa actitud egoísta de yo primero, yo antes que mi hermano. Hermanos, en esta vida los niños tienen que aprender, primero, que no son ellos los primeros, y segundo, que no siempre todas las cosas son justas. Nosotros debemos ser justos, pero hay muchas cosas injustas en la vida, y hay momentos en los que ellos van a sufrir injusticia. Y ellos tienen que aprender que en este mundo no todo sale bien, no todo sale como nosotros queremos. Y los padres debemos recordar esto. Nuestros hijos pueden hacer cosas malas.
Hay padres que dicen, no, mi hijo nunca haría eso. Mi hijo no es capaz de eso. Sí, sí es capaz de eso. Tu hijo sí es capaz. Tu hija sí es capaz. No, mi hijo no. Sí lo es, porque la necesidad está ligada en el corazón del muchacho. La nación entera hoy día, hermano, está viviendo una tragedia, está más bien presenciando una tragedia de un hijo de 15 años a quien sus padres le dieron como regalo un arma de fuego con la cual mató a 5 personas en su escuela y dejó heridas a otras. Y esos padres le compraron el arma como regalo y luego trataron de encubrirlo y de apoyarlo. Y ahora los 3 están en la cárcel, el hijo y los padres. Nunca permitas que el niño ponga pretextos por su mal comportamiento, ni que le eche la culpa a otros. Enseñémosles a ser responsables por lo que han hecho, pero nosotros aprendamos a hacer eso también, hermanos. Seamos nosotros eso. Dice el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Pero no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La disciplina y amonestación del Señor la aprendemos, repito, en los 10 mandamientos, en el libro de Proverbios y en todo lo que la Escritura nos enseña. Y también la aprendemos en la manera en que el Señor nos disciplina a nosotros. Cómo el Señor trata con su pueblo. El Señor es lento para la ira, grande en misericordia. Igual nosotros debemos ser lentos para la ira, grande en misericordia. Pero enseñarle a nuestros hijos obediencia, sujeción, respeto y perdonar y disciplinar. Dice el libro de Hebreos, capítulo número 6, capítulo número 12. Hijo mío, no olvides la exhortación que como a hijos se os dirige. Capítulo 12, verso 5. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. A nosotros se nos olvida muy fácilmente eso, pero no debemos de olvidarlo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Ese es nuestro Padre, nos disciplina y nos reprende. Nosotros los padres debemos disciplinar y reprender a nuestros hijos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Los padres disciplinan y azotan a sus hijos sabiamente, bíblicamente, apropiadamente. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. De la misma manera, los padres disciplinamos a nuestros hijos para que ellos puedan reflejar la imagen de Dios, para que ellos puedan recibir la bendición del Señor, para que pueda haber estabilidad en sus vidas, para que juntos honremos al Señor, para que la familia cumpla el propósito redentor para el cual Dios la ha establecido. Si nuestro Señor Jesucristo fue obediente al Padre, y el Padre dejó oír su voz diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento.
Oh hermanos, quiera Dios que nosotros podamos decir que nuestros hijos nos dan contentamiento, que nuestros hijos no se conviertan en vergüenza para nosotros, que nuestros hijos se conviertan en bendición para nosotros, para nuestra familia, para la iglesia y para todos a nuestro alrededor. Y que el nombre de Dios sea glorificado. Refúgiate en el Señor, busca al Señor, busca la sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno ha pecado, arrepiéntate de su pecado. Si alguno no tiene la gracia y la fortaleza, el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Él dice que Él nos da el querer y nos da el hacer. Es decir, Él nos da el deseo, la inclinación de querer honrarlo y nos da la gracia y la capacidad de honrarlo. Pero nosotros debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor delante de Dios. Amén. Oremos, hermano. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por esa instrucción que tu palabra nos da acerca de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos. Vivimos en una época de maldad y tú lo predijiste, Señor, diciendo que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y por eso vemos la rebelión de los hijos, la rebelión de los ciudadanos contra sus gobernantes, de los estudiantes contra sus maestros, y de los cristianos contra sus iglesias, contra sus pastores. Por eso vemos la rebelión en el corazón, Padre, que ya está allí y que el pecado que se multiplica, Señor, lo exacerba. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a vivir en temor, en sabiduría, en obediencia delante de tu presencia, Señor. Ayuda a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.